al museo del Gran Museo del Mundo Maya. Es nuestro primer museo, que fue el que quisimos visitar, pero con la lluvia no habíamos podido. Y pues vamos a ver videos de cómo está. Vamos. Soy orgullosamente maya, Katke. Soy orgullosamente maya, Tojolabal. Soy orgullosamente maya, Tzotzil. Soy orgullosamente maya, Motosique. Soy orgullosamente maya, Cocomá. A modo de glifos de un contexto antiguo o de letras de una frase moderna llena de significados, la treintena de pueblos que integran el área maya se extiende desde la mitad oriental de Chiapas y Tabasco. Bueno, el museo se dividía por salas. Nos explicaban sobre la cultura general tradicional antigua, en donde resaltaba mucho como el punto de cruz, sobre todo en las mestizas, en donde no solo nos contaban como su historia, sino estatus social, eventos importantes. Había unos vestidos muy preciosos que eran como desde su vestimenta típica hasta para las jaranas. Incluso había uno muy bonito de vestimenta pues que usaría una mujer en el día de su boda. Nos explicaba que pues había diferentes tipos de cruz, su complejidad y cómo vino a innovar la máquina de coser. Creo que sí era la máquina de coser y los accesorios. Luego también nos hablaba sobre cómo se iba introduciendo poco a poco la religión en la cultura, en donde incluso llegaban a tener una virgen mestiza, en donde pues salían estos puntos de cruces y pues era como pues similar a la Virgen de Guadalupe, que hacía que las comunidades mayas se sintieran identificadas con la religión y la empezaran a adoptar poco a poco con ellos. También tenían unos, como en vez de cuadros o pinturas, eran también de punto de cruz, donde nos explicaban pues como los elementos simbólicos desde el Día de Muertos, que tenía otro nombre pero lo olvidé, discúlpeme, estaba en maya, de sobre cómo era su educación, sus lugares, cómo salen los niños a jugar, la importancia y pues cómo iba atravesando pues periodos de tiempos desde los inicios hasta un poco la actualidad. Y pues aquí tenemos también, ya empiezan como los conceptos religiosos, sobre que ya empiezan los coros, los altares, tal cual ya la conquista. Los maestros de escuela y los fiscales. Los habitantes del Maya opusieron una resistencia extraordinaria ante el avance de los conquistadores españoles a lo largo de 2 décadas, aunque buena parte de su territorio se mantuvo autónomo por siglos. Inconformes, muchos mayas permanecieron en sus pueblos tratando de evitar el trabajo y el tributo, sumisos, pero sin comprometerse con los españoles. Otros, a la primera oportunidad, escaparon de la explotación y maltrato impune a los que eran sometidos, refugiándose en un lugar lejano y poco poblado, ubicado en la selva del este y el sur de la península, conocido como Los mayas que permanecieron en la zona de control hispano fueron organizados en repúblicas de indios, comunidades que generaban productos para los españoles y para sí mismas, con excedentes que invertían en estancias de ganado, pozos, iglesias, caminos y hasta normas. Sin embargo, debido a las guerras europeas de finales del siglo XVIII, los fondos destinados a mejorar la situación de estas comunidades fueron expropiados. La convivencia entre españoles y criollos con los mayas no fue armónica. Tras apenas 4 años de fundada la ciudad de Mérida, en 1546, en la zona de Valladolid, hubo un gran levantamiento indígena, en el cual no solo fueron muertos los blancos de la región, sino que en un afán purificador pidieron sacrificar a los animales llevados del otro lado del mar y arrancar de esta antigua tierra las nuevas plantas recién sembradas. A lo largo de los 3 siglos de dominio español, se produjeron 14 alzamientos, entre los que destaca el de Jacinto Canek, un maya que tomó el apellido del último rey de la región de Itzá y que se atrevió a desafiar el orden virreinal, cuya osadía fue castigada con una brutalidad exagerada. Jacinto Canek fue condenado a morir atenaciado, roto, y su cuerpo quemado y echadas al aire sus cenizas. La sentencia de horca fue pronunciada contra 8 de sus cómplices principales. En cuanto a los demás presos, unos fueron puestos en libertad y otros condenados a sufrir 200 azotes en la amputación de una oreja.
La independencia de México no mejoró la situación de los mayas. Los criollos y mestizos, concentrados en las ciudades y villas, tomaron el control político de los pueblos y la organización comunitaria. El enfrentamiento entre grupos de poder de Mérida y Campeche derivó en constantes golpes de Estado y levantamientos en los que los mayas fueron usados como ejército y por los que incrementaron las contribuciones y los trabajos a los que estaban obligados. La expansión de la propiedad privada amenazaba cada vez más las tierras comunitarias. Y si bien la Constitución declaraba la igualdad como principio, los mayas veían cómo paulatinamente eran limitados sus derechos y las posibilidades de integrarse en un mundo que puso como único el modelo de desarrollo occidental. La llamada Guerra de Castas, un enorme conflicto que envolvió en llamas prácticamente a todo el Mayab, no fue realmente una lucha de etnias, sino un enfrentamiento de dos modelos sociales y económicos que terminó dividiendo también a los mayas entre ellos mismos. Algunos querían exterminar a los blancos y su economía. Otros solo buscaban coexistir con aquellos, viviendo libres en sus comunidades y sus tierras. Y unos más se supeditaron al modelo occidental al dejar sus comunidades y acasillarse en las haciendas de los criollos. Los rebeldes tacharon de traidores a los otros grupos, llegando incluso a atacar sus ranchos y poblados. Muchos mestizos, mulatos y pardos se integraron a las huestes de los mayas rebeldes. Por lo tanto, mis queridos cristianos, ordeno a ustedes, grandes y pequeños, que sepan que ahora ha llegado el día y el año de que mis indios se levanten una vez más en contra de los blancos, de muy igual como tuvieron lugar las batallas del pasado. Yo estaré siempre con ustedes, en todo tiempo. Estaré siempre como el primero entre ustedes, en la vanguardia, confrontando al enemigo, de modo que nada pueda suceder a ustedes, mis queridos hijos. Tras duros combates y un repliegue de los insurrectos, los blancos recuperaron el noroeste de la península, y el sur y el oriente permanecieron en poder de los rebeldes por más de 50 años. En la frontera continuaron los ataques, emboscadas y combates. El grupo principal de los mayas rebeldes fue también conocido como los Cruzó, la gente de la cruz, pues creó una nueva sociedad en torno al culto de las cruces verdes y las vírgenes, una síntesis renovada de la cultura colonial española y de las antiguas creencias mayas. Hacia 1861, el antiguo Mayab estaba dividido en 4 territorios. El noroeste, bajo el control de los gobiernos de Yucatán y Campeche. La selva oriental, en manos de los Cruzó. El centro de la península, regido por Chichamjá e Icaiché, y ocupado por los mayas pacíficos que defendían sus bosques de los ingleses. Y el sureste, una región que desde el siglo XVII se habían disputado España e Inglaterra, el actual Belice, desde donde partía mucho del contrabando de armas y pólvora para los mayas rebeldes. Además del Lechán Santa Cruz, en la selva oriental, en el norte de la península, existía otro santuario a unos 5 kilómetros de la antigua ciudad maya de Puebla, en que una mujer, María Licana, era reconocida como patrona de la cruz, sacerdotisa y jefa militar, formando sobre los líderes más aguerridos del primer santuario, también es el más común de los blancos, cuyo cráneo fue depositado como trofeo en el primer museo en Japón. Después de algunas décadas, la frontera se estabilizó. En la zona controlada por el gobierno iniciaba el auge de la explotación del enequén y en el sureste la población maya se dispersó en pequeños asentamientos. Una parte emigró a Belice y otra migró por epidemias y guerras. El pueblo hispanohablante se debilitó. Con los ojos puestos en la riqueza forestal de la selva oriental, en 1901, el gobierno del presidente Porfirio Díaz asestó el golpe final a los mayas rebeldes a manos del general Ignacio Bravo, con la invasión a Lechán Santa Cruz, sede de la Cruz Pariente. Los Cruzó sobrevivientes se organizaron en pequeños pueblos libres que durante décadas no reconocieron al gobierno. En cambio, los mayas del noroeste perdieron su autonomía a manos de mestizos y criollos. Simultáneamente, la presión de las haciendas enequeneras sobre las tierras comunales creció, extendiendo el sistema de peonaje por deudas a toda la región, iniciando otro oscuro capítulo de la historia para los mayas. Al principio de los años
principio de las deudas pegadas a las espaldas. El principio del padecimiento. Muertos los blancos de la región, sino que en un afán unificador pidieron sacrificar a los No había sacado igual. No había las alianzas, los religiosos que llegaron. Para que sus conquistadores como sus jefes, no sé, patrón, los dieron a la corona y sí los regresaban, pero pues más regresaban a... Durante el siglo XVI y XVII, la drástica disminución de la población evitó que se produjeran conflictos entre las tierras de los pueblos y las de los españoles y criollos. Ya en el siglo XVIII, la población indígena se recuperó haciendo rentable la producción de maíz. Y de esta manera surgieron las haciendas maicero-ganaderas, con mano de obra permanente. Sin embargo, debido a la fuerte competencia de criollos y mestizos, los mayas empezaron a ser despojados de sus propiedades, mientras que se acrecentaba el descontento. En el siglo XIX, el padre Vicente María Velázquez pidió que se regresen las tierras a las comunidades mayas despojadas. Mientras tanto, en el noroeste se experimentaba con el cultivo de algodón, se iniciaba el teletequén. A partir de 1847, la demanda constante y creciente del hilo de teletequén para uso agrícola impulsó la aplicación de las leyes de desamortización. Posteriormente, los antiguos ejidos comunales de los pueblos fueron fraccionados en lotes individuales que recibieron los campesinos mayas y que pasaron rápidamente a manos de los propietarios de fincas colindantes. La revolución se consolidó en Yucatán en 1915. El general Salvador Alvarado propició la liberación efectiva de los peones endeudados de las haciendas. Sin embargo, por instrucciones de Carranza, no se repartieron las tierras y los campesinos recién liberados tuvieron que reincorporarse a las fincas, ahora como trabajadores libres. La primera gran repartición de tierra de Yucatán se produjo durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, a partir de 1922. En ese mismo año... Bueno, después entramos a la sala en donde ya había restos arqueológicos de los mayas, en donde encontrábamos desde estatuas, representaciones. Aquí tenemos al Chacmur, donde se solían hacer los sacrificios hacia los dioses mayas. Y yo no sabía que los mayas ya contaban como con tumbas, ataúdes, en donde colocaban ya sean sus cenizas o sus restos. Y tenemos aquí un poco, si no me equivoco, una como de fachada de Lecfalam, que fue una importante ciudad donde gobernó también un importante emperador durante 40 años. Y pues aquí tenemos como cómo llegaban a representar jeroglíficamente sus dioses, y tenían dioses para muchas cosas, ya sea desde la lluvia, desde la astronomía, la inteligencia, la fertilidad. Tenían hasta una diosa del suicidio. Eso yo no lo sabía, se me hizo muy interesante. Y pues ahí venían como los nombres hacia qué se les atribuía y a quienes les podían como rezar, dar sus ofrendas. También había como unas representaciones de lo que les solían poner de ofrendas, donde eran como que los inciensos, que armas utilizaban. Dicen que llegaban a mutilarse, pues 7 guerreros suspendidos en el espíritu, 7 llamas elegidas, y se movieron. Y 7 fueron sus gracias también, y 7 sus santos. Tiempo que vigila y moldea cada acto. Tiempo incesante, nacer, transcurrir, morir, renacer. En la concepción maya el tiempo era cíclico y no se diferenciaba del espacio. Esta concepción era dictada por el comportamiento del sol. El oriente no se distinguía del amanecer, el poniente del atardecer. Los ciclos de la naturaleza y de la vida dependían de los desplazamientos del caracol solar,
cuya trayectoria, según la mitología, no se limitaba a la estela brillante que trazaba en el cielo durante el día, sino que se prolongaba durante la noche en un agónico recorrido tras franquear la tenebrosa frontera del inframundo. El amanecer y la continuación del orden cósmico dependía del triunfo del sol en su lucha nocturna contra los dioses del inframundo. Capas pedregosas de tiempo separan a los mayas de hoy de sus ancestros, y sin embargo, cada vez que un Ahmen de nuestros días invoca a los dioses y a los vientos, está reviviendo una concepción del universo que se remonta a más de 1000 años. Este es el universo maya. Una inmensa vasija dividida en 3 grandes planos. La parte superior la abarca por completo el cielo, luz de 13 gajos. El cielo se divide a su vez en distintos niveles. En este espacio moran los dioses poderosos, los dioses creadores de la vida y del hombre. La región intermedia está ocupada por la tierra. En ella habitan los hombres. La tierra es un ser con rasgos de reptil, cuyas fauces devoran al sol en el ocaso, y sacerdotes y soberanos acceden al inframundo. La forma de la tierra es cuadrada. Sus esquinas y su centro definen los 5 rumbos cósmicos en los que se orienta el universo. Un guardián o bacá se planta en cada una de sus esquinas para soportar sobre sus hombros todo el peso del cielo. En cada rumbo se enraiza una ceiba, sobre la cual se posa un ave de un color distintivo. A las entrañas abismales que yacen debajo de la tierra en los fondos de la vasija se les conoce como inframundo. Este territorio lúgubre y amenazador se encuentra seccionado en 9 niveles, todos ellos plagados de trampas. Los difuntos acceden a estos abismos aterradores a través de cuevas o de la superficie del agua que ofrecen, por ejemplo, los cenotes. La frontera entre el inframundo y la faz de la tierra es muy tenue. El tronco de una ceiba magnífica y sagrada comunica los 3 planos. Este árbol colosal compone el eje del universo, hunde sus raíces en el inframundo, atraviesa con su tronco el mundo terrenal y propaga sus ramas en el espacio abierto de los cielos. La ceiba es el camino a través del cual viajan los dioses y los espíritus de los difuntos. Cuando los mayas de la actualidad construyen un altar para los rituales importantes, decoran la mesa ceremonial con hojas y ramas de árbol de jabín para simbolizar la tierra, el cielo y el inframundo, y reflejar aquella misma concepción del universo. A partir de la conquista, algunos dioses Ibakabob se transformarán en santos cristianos, lo que denota una concepción dinámica y permeable que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos. Soy el tiempo de secas, soy la impregnación, la luz del sol, el cielo y el disfrute de la riqueza y la vida. Soy la estación de lluvias, soy la preñez, la germinación, la humedad, la oscuridad de la tierra, el resguardo de la riqueza, el inframundo y la muerte como generadora de vida. Masculino, Femenino, luz, sombra, vida, muerte. En la concepción mesoamericana, los opuestos se complementan. El cuerpo humano y la tierra están unidos, se complementan. Como el maíz, el cuerpo emerge de la tierra y se restituye a ella. Según uno de los libros sagrados mayas, el Chilam Balam de Chumayel, los dioses se preocupaban por crear un ser dotado de inteligencia capaz de adorarlos antes de la salida del sol. Depositaron entonces el maíz en la montaña sagrada y mezclaron la masa de este con su propia sangre para formar a los nuevos hombres. Gracias a este gesto, los hombres pudieron mantenerse con vida. Para retribuir el favor recibido, los hombres debían realizar rituales y ofrendas durante los distintos periodos del año solar, la época de lluvias, de sequía y de renacimiento de las plantas, y ofrecer en sacrificio lo único que podía alimentar la sed de los dioses, su propia sangre. El corte de las mazorcas en la cosecha alude a la decapitación y renacimiento de Hun-Hunahtu bajo la forma del dios del maíz. El ciclo maya del maíz es el gran arquetipo del incesante círculo de la vida y la muerte que regía la visión de la existencia entre los antiguos mayas. Los sacerdotes mayas miden con precisión los puntos de nacimiento y ocaso de cada estrella importante, de cada satélite y planeta. Mediante el calendario consignan el orden de las cosechas, los cambios de las tareas agrícolas y la oportuna adoración de los dioses. El triunfo de la luz sobre la oscuridad solo puede completarse mediante el sacrificio de los hombres. La sangre alimenta al sol,
y perpetúa la vida. En época de secas, el juego de pelota y la guerra permiten ofrecer sangre a los dioses y propiciar lluvias. La cancha y el campo de batalla dan acceso al inframundo y son también la vía para que renazca de nuevo el sol. Los dioses del cielo maya se funden en la figura dual del primer padre y la primera madre, y ulteriormente en una sola deidad andrógina. Estos dioses pueden presentarse bajo distintas formas o máscaras. Uno de los más importantes es Itzamna, dios creador del cielo, de la noche y del día, íntimamente relacionado con Kinichahau, dios del sol, su consorte Ixchel, diosa de la luna. El nacimiento del dios del maíz, Junjalye, selló un pacto entre dioses y hombres. A cambio del alimento que aseguraba la supervivencia a la nueva humanidad, los hombres adquirieron el deber de adorar a los dioses y de nutrirlos con su propia sangre. Cha, aliento benéfico que huele a oriente, a brasa nueva, a capullo solar. Yum, oído mohoso de la tierra sobre el cual mastica la lluvia. Los mayas creen aún hoy que existen seres sobrenaturales que protegen el orden del mundo. A veces se presentan en forma de vientos, como el chac que viene del este, y trae consigo las lluvias y la vida. En cambio, el que viene del norte suele ser un viento nocivo y frío que propicia la enfermedad. El Yum es un guardián de la tierra. Los hombres deben pedir su permiso para obtener su benevolencia. A través de ofrendas y rezos, como la invocación de la lluvia del Chachac, los mayas de hoy todavía recrean mitos antiguos y rinden culto a las mismas deidades para mantener el frágil equilibrio del universo. Deidades ancestrales ahora mezcladas con ritos e imágenes católicas en forma indisoluble. Similares pero no iguales. Los tiempos coinciden y se superponen, permean y permanecen. La vida se sigue manteniendo por un pensamiento sencillo y complejo. La comunión entre hombre y naturaleza que nunca ha sido olvidada. Bueno, aquí hay un pequeño como representaciones sobre la cultura y cómo vivían diariamente las personas. Aquí tenemos a un gran guerrero, su escultura, tenemos como unas artesanías, lo que utilizaban para su vida, para casa, para las telas, las pieles. Aquí tenemos unas figuras de lo que eran los artistas o los que entretenían a la población y una breve imagen sobre cómo se distribuían las casas, algunas entradas y pues piezas meramente decoradas de donde vivían y de sus centros ceremoniales. Recuperadas en distintas excavaciones arqueológicas. Después de haberlas estudiado y sometido a una reconstrucción meticulosa, por fin han comenzado a hablar, a narrar la historia y la circunstancia de los personajes a los que pertenecieron. Una historia que comienza unos 1500 años atrás. Este joven habitó durante el Clásico en uno de los centros de intercambio marítimo que se hallaban estratégicamente enclavados en el litoral de la costa peninsular para controlar el comercio y el flujo de bienes. Hace 2 días que ando viajando. Camine y ya me duelen los pies. Pero camino contento porque para alegrarme el paso pienso en mi novia que vive lejos, ahí en Jina. Y en lo felices que seremos cuando por fin vivamos los dos en mi pueblo. Mi pueblo es bonito, se llama Ixcambó, que quiere decir lugar de trueque. Todos allá lo sabemos, y la verdad es un nombre bien puesto, porque vivimos del puro intercambio. Nuestra casa está pegada al muelle que da a la ría. Siempre traigo las manos bien saladas, porque trabajamos la sal gran parte del año. La otra parte nos toca cuidar las abejas o atender la milpa. Cuando llegan bordeando la costa, las canoas grandotas, esas del oriente y del occidente, ya tenemos lista la sal, se la damos y ellos nos dan fruta, cacao, trastes y otras cosas así. Mi novia es bonita y tranquila. Después de casarnos, tendremos que vivir en casa de sus padres unos años, pero luego nos vamos a volver para Ixcambó, al solar de mi familia, y haremos nuestra vida juntos y tendremos muchos hijos que crecerán entre el mar y el sabor a sal. En el corazón de estas densas selvas subtropicales del norte del Petén, al sur de la península de Yucatán, se alzan los centros urbanos donde siglos atrás residía el más refinado abolengo maya, que se encargaba de gobernar la sociedad, de vigilar el culto a las artes y a la astronomía, y de rendir culto supremo a los dioses. Retrocedamos unos siglos a través de este alud de vegetación y raíces para hacerles una visita. Mi señor, mi valiente señor, de preciosa sangre, llegará pronto a la ciudad, agotado después de tantos días de dolor y peligros en las tierras de nuestros adversarios. Cuando me casaron con él,
Yo era una joven flor y mi corazón dio un vuelco de alegría. Ahora me comporto como una mujer distinguida. Recorro nuestros aposentos flotando, grácil, y me sustraigo con orgullo y dignidad a las miradas de la envidia de las otras. Espero concebir pronto hijos y amarlos con toda mi fuerza. Me aseguraré de que sean bien instruidos para convertirse en legítimos herederos de nuestra estirpe y nuestra casa. La luz del sol naciente se expande. Los sirvientes me visten con mis mejores ropajes y me adornan con mis joyas más brillantes, porque voy a recibir a mi Señor que está por llegar. Voy a rezar y a derramar sangre por él, rezar porque vuelva pronto. Al sur de la península estallan revueltas sociales. Se esparce por todas partes la destrucción. La gente abandona las ciudades y toma el camino del norte hasta Chichén Itzá, donde los itzáes dictan las nuevas ligas militares y controlan el comercio. Hasta allí ha llegado este niño de alrededor de 8 tunes, proveniente de una familia de transportistas o quizá de mercaderes. Sus huesos indican que ha sufrido extremas carencias. Probablemente ha sido esclavo. En este momento está siendo preparado para llevar a cabo un ritual de lluvia. Yo me acuerdo quiénes son mis papás. Cuando llegaba a la gran ciudad, me impresionó la gente por todas partes en esas placitas, pero sobre todo ver tantos soldados en un mismo sitio. Muchísimos soldados vienen y vienen de un lado para el otro en trajes de brillantes. Cuando me trajeron pasaba hambre, pero hoy eso ya no me importa, porque me han elegido a mí para las fiestas, a mí, y ahora me dan de comer muy bien. Necesito verlas porque voy a convertir en Chak, nuestro Dios, que envía la lluvia y hace crecer las plantas. Yo no soy como los otros niños. Hoy voy a formar parte de los poderosos dioses. Los itzáes tenían el control absoluto del norte de Yucatán y de muchas de las costas de la península. Pero llegó el día en que los Kokón, sus rivales del sur, lanzaron un furioso ataque que hizo caer Chichén Itzá. La ciudad fue abandonada y la nueva confederación se estableció en Mayapán. Esta mujer vivió las últimas convulsiones de la jurisdicción de los Kokón, apenas a escasos catunes de la llegada de las naves españolas a costas de la península. La verdad es que aquí, gracias a nuestras ofrendas, nuestra fe y nuestro cuidado de la milpa, no nos ha ido tan mal en estos tiempos tan agitados. Cada día uno se pone a lo que le toca. Yo atiendo a mis hijos y a los pavos. Tejo y cuido el huertito de atrás de la casa. Fuera de la ciudad, en los campos, los hombres siembran frijol y maíz hasta que a la tierra se le va la voz. Entonces la dejan en paz y la tierra descansa. Y después de un tiempo acepta de nuevo sus semillas y canta otra vez. Cuando vuelven de la milpa bien cansados, yo ya tengo lista la comida. Se la sirvo a mi señor y comemos con mis hijos y mis suegros. Tenemos comida. Ya ven que no nos ha ido tan mal como a otros, pero son tiempos difíciles. Vayan con los dioses, señor. Cada una de las historias que emana de estos huesos a través de una densa capa de tiempo y misterio nos acerca a individuos que vivieron aquel mundo. Nos vuelve palpables sus días, sus anhelos, su destino. Pero la sinfonía polifónica de estas voces nos deja también testimonio de una misma cultura dinámica y diversa, de sus periodos de prosperidad y retos históricos y de sus crudas crisis colectivas, de un pueblo milenario cuya riqueza de realidades sociales ha generado una permanencia cultural que trasciende hasta nuestros días.